La intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo fue uno de esos episodios que te hacen recordar que la realidad a veces supera cualquier guión de comedia política. Si lo que esperabas era ver al presidente desfilando con su actitud altiva y un discurso grandilocuente de líder progresista del siglo XXI, lo que presenciaste fue un auténtico festival de abucheos, gritos y el mayor despotrique que ha sufrido en su carrera política, un espectáculo digno de ser enmarcado. Lo ocurrido no fue un abucheo puntual, de esos que cualquier político soporta ocasionalmente, sino una humillación pública en directo, con el grito de mentiroso, mentiroso, mentiroso resonando en todo el hemiciclo, como si estuvieran en un estadio de fútbol y Sánchez fuera el árbitro que sanciona un penalti injusto en el último minuto. El presidente entró al recinto con ese andar engreído que lo caracteriza, como si fuera el dueño del mundo y todos deberían agradecerle por existir, para en pocos segundos verse sumido en abucheos ensordecedores que le decían la verdad en la cara. Fue en ese instante cuando se notó como su expresión de falsa seguridad, tan fija como un maniquí de Zara, comenzó a desmoronarse. Pedro Sánchez, acostumbrado a rodearse de aduladores y periodistas a sueldo que le regalan elogios, no está hecho para oír lo que realmente piensa la gente de él. Pero, aquí no estamos en canales afines ni en su círculo de complacientes, sino en el Parlamento Europeo, rodeado de representantes de toda Europa, donde nadie se deja engañar para tapar sus propias deficiencias. Por primera vez en mucho tiempo, el presidente sintió en directo el desprecio público sin que su máquina de propaganda pudiera disimular el desastre. Ese momento en el que el hemiciclo se incendia con el clamor mentiroso, mentiroso, mentiroso debería estudiarse en las academias de política, ya que no se trata solo de abucheos, sino de la magnitud del rechazo absoluto que su presencia genera. Y lo más impactante es que la crítica viene de todos los bandos, desde la derecha, el centro e incluso la izquierda más pragmática. No hablamos de voces radicales, sino de una mayoría que ha descubierto que su imagen de progresista global es pura farsa, y que en realidad es un embaucador con más mentiras en su historial que un estafador en la Puerta del Sol. Pedro Sánchez, experto en hacerse el sordo cuando le conviene, trató de continuar con su discurso como si nada pasara, utilizando su truco de finjo no oír nada y sigo adelante. Sin embargo, con medio parlamento gritándole mentiroso en la cara, era imposible mantener la compostura. Se veía su sonrisa forzada, la mirada que pedía trágame tierra y el sudor frío recorriendo su impecable chaqueta de socialista de etiqueta. ¿Pero de qué se sorprendió? Este señor ha edificado su carrera política sobre una mentira compulsiva. No se trata de simples contradicciones o de cambiar de opinión por estrategia, sino de alguien que promete una cosa en campaña y a los pocos días hace lo contrario sin el menor atisbo de vergüenza. Que si no pactaría con separatistas y terminó mendigando votos, que si no indultaría a golpistas y los dejó en libertad, que si su gobierno era el más feminista y acabó aprobando una ley que dejó a violadores en la calle. Por eso, lo ocurrido hoy es el retrato perfecto de su legado. Un presidente que, al enfrentarse a un foro internacional serio, termina en ridículo, ya que en España puede controlar la narrativa con sus periodistas y tertulianos comprados, pero en Europa nadie le debe favorecer para mantener sus propios intereses. Cuando lo ven aparecer con su sonrisa plástica y su discurso de progresista ejemplar, provoca risa, o en este caso, tanta ira que la única respuesta posible es gritarle la verdad en la cara. Si Pedro Sánchez tuviera siquiera un mínimo de dignidad, hoy mismo estaría redactando su carta de dimisión, pero claro, se aferra al poder con la tenacidad de un koala a un eucalipto. En lugar de mostrar autocrítica, es previsible que esta noche su equipo de propaganda esté preparando la excusa perfecta, que la ultraderecha manipula la narrativa, que el Parlamento Europeo está lleno de fascistas o que el PP tiene aliados en Bruselas, todo para evitar reconocer lo evidente. Que su prestigio internacional está en picada y que nadie se cree ya su cuento. Y si hasta en Europa han visto la verdadera cara, imagina lo que piensa la gente en España. Esto no fue un simple abucheo, sino una señal de lo que se avecina, porque Pedro Sánchez se cree intocable, pero la realidad es que su tiempo se agota. Cuando caiga, será un espectáculo tan surrealista que ni Netflix se atrevería a producirlo. Porque, evidentemente, cuando la mitad del Parlamento Europeo te vocifera mentiroso en la cara, con la furia acumulada de quienes llevan años observando tus tretas y tu cinismo barato, podrías mostrar un poco de autocrítica. Pero no es el caso de Sánchez. Él y su séquito de aduladores han seguido el plan de siempre, negándolo todo y culpando a la ultraderecha.
En cuestión de minutos, los habituales en redes ya estaban intentando disfrazar la monumental humillación que ha sufrido su jefe, afirmando que se trataba de una campaña orquestada por la extrema derecha, que los europeos han caído en la trampa de la desinformación, y que, supuestamente, solo una minoría lo abucheó mientras la mayoría estaba con él. Lo más impresionante es que lo han recriminado desde cada rincón del Parlamento, con cámaras capturando el momento en alta definición, y el vídeo de la paliza verbal a Sánchez ya ha circulado por el mundo. ¿De verdad creen que la gente es ciega? Lo más irónico ha sido ver a los socialistas tratando de convertir una humillación a escala global en una victoria democrática, como si que llamarte mentiroso en todas las lenguas oficiales de la UE fuera prueba de que la democracia española es fuerte. ¡Bravo! Dicen que los abucheos se transforman en medallas, las falacias en logros y los insultos en aplausos, como si ser expulsados de un bar fuera en realidad un homenaje. Sin embargo, la realidad es mucho más dura para Sánchez y su grupo de secuencias. Lo ocurrido hoy no es un incidente aislado, sino la evidencia de que, fuera de España, se le percibe como un embaucador de tercera, un hombre sin palabra que hoy dice una cosa y mañana lo contrario, con esa expresión inexpresiva y casi de cemento armado. Y aquí es donde radica lo más interesante. Europa está harta de Pedro Sánchez, porque fuera de España su truco de manipulación mediática no funciona. En Bruselas, no cuenta con aliados mediáticos como El País o RTVE para limpiar su imagen, ni puede recurrir a Ferreras para que le monte un especial a su medida. Allí se le ve como el oportunista sin escrúpulos que miente más de lo que respira. Su historial de engaños es tan extenso que ni cabría en un BOE entero. Prometió nunca pactar con Podemos y los incorporó al gobierno. Juró rotundamente que no negociaría con artistas y acabó concediéndoles amnistía sobre un plato de plata, afirmando que jamás liberaría a los golpistas y los dejó en libertad antes de que pudieran siquiera cambiarse de ropa. Y se autopromocionó indicando que su gobierno feminista protegería a las mujeres, aprobando una ley que ha dejado cientos de agresores en la calle. No es de extrañar que en Bruselas lo califiquen de mentiroso. Esto no es opinión, es un hecho. Un mentiroso compulsivo de manual. Y lo más irónico es que esto no ha sido provocado por Vox, el PP o cualquier partido de derechas. No ha sido un activista con megáfono en la puerta del Parlamento Europeo ni Feijóo infiltrándose con una pancarta, sino que han sido los propios eurodiputados de todas las tendencias quienes han decidido reprenderlo duramente. Sánchez, en su desatada megalomanía, creía que podía vender su moto averiada a toda Europa y que nadie se daría cuenta de que en España actuaba justamente lo contrario a lo que proclamaba como líder progresista mundial. Pero resulta que en Bruselas nadie le hace la cama, y hoy se lo han dejado clarísimo. Lo peor es que este abucheo no se quedará como una simple anécdota. Es una señal inequívoca de que su prestigio internacional ha caído a mínimos históricos. Porque si a un mandatario europeo le sucede esto de frente, es porque ya no goza de ningún respeto fuera de su propio séquito adulador. Y lo verdaderamente interesante será observar cómo su aparato propagandístico tratará de convencernos mañana de que el Parlamento Europeo es un redil de extremistas de derechas. Dale unos días a Sánchez y te asegurará que Bruselas está dominada por fachos, que él es, en realidad, un franquista encubierto y que la UE necesita una reforma urgente porque se ha vuelto excesivamente conservadora. Cualquier cosa, menos admitir que él es el hazmerreír de la política internacional y que su discurso vacío ya no convence a nadie. Estén atentos, porque esto es solo el comienzo de su declive, y cuanto más se aferre al poder, más doloroso será el golpe cuando llegue el momento. Lo más asombroso de este espectáculo no ha sido únicamente el monumental abucheo a Pedro Sánchez, sino el pánico absoluto en el PSOE y su grupo de aduladores. Es una cosa que te abucheen en el Congreso español, donde la oposición ya está afilando cuchillos con cada palabra, y muy distinta es la situación en Bruselas, donde ante toda Europa te gritan mentiroso a coro sin ningún pudor. Aquí no hay medios ad hoc que le respalden, ni Ferreras retocando los abucheos, ni Évole disimulando su imagen, ni El País publicando editoriales para justificar lo inexplicable. Se lo han recibido a rabiar, y lo mejor es que testigos de toda Europa lo han presenciado en directo. El vídeo de Sánchez sufriendo la humillación se convirtió en un auténtico banquete para las redes sociales. En pocas horas ya se difundían montajes en blanco y negro, con música fúnebre, subtítulos en todos los idiomas y comentarios de usuarios europeos expresando aquello que la izquierda española se empeña en ocultar. Este es el líder socialista que pretende impartir lecciones, pero qué vergüenza para España. Un mentiroso en su propio país y ahora, mentiroso en Europa. Lo curioso es que no era la primera vez que Sánchez quedó ridiculizado en Bruselas, pero sí la más brutal.
Hace unos meses, cuando intentaba vender su modelo de gobernanza progresista y su supuesta estabilidad, hubo risitas incómodas entre los dirigentes europeos, pero esta vez no se oyó ni una risa, sino un desprecio absoluto. Lo más fascinante de observar ha sido la reacción del PSOE y de sus medios afines en España. Si creías que iban a admitir la humillación, subestima su capacidad para crear realidades alternativas. Primero intentaron desentenderse del asunto. Los telediarios abordaron el tema con cautela, las tertulias políticas desviaron la mirada y las redes del PSOE actuaron como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el ridículo era tan patente que, al final, tuvieron que hablar, y aquí viene lo más sorprendente. Su estrategia fue tan absurda como desesperada. Insistieron en culpar a la ultraderecha, su argumento de siempre cuando se les aprieta. Que si el Parlamento Europeo está infiltrado por la extrema derecha, que si se trata de una maniobra de la derecha internacional para desprestigiar a Pedro Sánchez, o que si los abucheos fueron montados por Trump, Putin y Santiago Abascal en alguna reunión secreta en Mordor. Vamos. Ahora afirman que en Bruselas existe un ejército de fascistas organizado únicamente para complicarle la vida a Pedrito. Esta es la cruda realidad. Porque si un líder europeo experimenta esto en su cara, es porque ha perdido todo respeto fuera de su círculo más cercano. Ahora bien, lo realmente intrigante será comprobar cómo su aparato mediático intentará convencernos mañana de que el Parlamento Europeo está lleno de extremistas de derecha. En pocos días, Sánchez nos asegurará que Bruselas está dominada por fachos, que está controlada por mecanismos franquistas y que la Unión Europea necesita una reforma urgente porque se ha vuelto demasiado conservadora. Cualquier excusa antes que admitir que él mismo es el hazmerreír de la política global y que su discurso vacío ya no convence a nadie. Esta es solo la punta del iceberg. Cuanto más se aferre al poder, más intenso será el golpe cuando finalmente llegue. Lo impresionante no ha sido solo el abucheo masivo a Pedro Sánchez, sino el aparente pánico del PSOE y su corte de aduladores. Que te abucheen en el Congreso español, donde la oposición ya está lista para dar el golpe en cada intervención, es una cosa. Pero que en Bruselas, delante de toda Europa, te griten mentiroso al unísono, sin piedad, es otro nivel. En Europa no hay chiringuitos de medios a medida para cubrir sus espaldas, ni Ferreras editando abucheos, ni humanos como Évole o El País defendiendo lo indefendible. Ahí, Sánchez se ha llevado la reprimenda con toda su magnitud, y lo mejor fue que todo el continente fue testigo en primera fila del derrumbe de su imagen. El vídeo donde Sánchez recibe su lección pública ha dado la vuelta al mundo, transformándose en un auténtico festín en las redes sociales. Por supuesto, los socialistas han intentado crear una narrativa alternativa, disfrazando este ridículo con un falso heroísmo, diciendo que Sánchez estaba en una batalla ejemplar contra la ultraderecha, como si un abucheo mundial fuera un signo de valentía. La realidad es que los abucheos han dejado claro que Pedro Sánchez ya no tiene ningún respeto en Europa. Su discurso ha perdido toda credibilidad, y su imagen como gran líder socialista es una burla. Lo peor no es tanto ser abucheado, sino lo que esto implica a nivel político. Es una manifestación absoluta de que Europa ya no cree en él. En Bruselas lo ven como lo que es, un político oportunista, sin principios, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Y eso, en política, es lo peor que le puede pasar a un líder. La pérdida de confianza de sus propios aliados es fatal, y hoy la Unión Europea le ha cantado las 40 en su propio rostro. Pedro Sánchez ha jugado durante años a ser el mejor ilusionista político, diciendo una cosa hoy y la contraria mañana, manipulando a su favor, jugando con la propaganda. Su mayor error ha sido creerse su propia mentira, porque al final, la verdad sale a la luz, y Europa ya ha desenmascarado a Pedro Sánchez. Lo ocurrido en Bruselas no es solo el abucheo, es la señal de que su liderazgo está acabado y que, en el futuro, será recordado como el presidente que mintió tanto que hasta en Europa le gritaron la verdad en su cara. En política, podrás engañar a algunos por un tiempo, pero la verdad siempre termina alcanzándote, y esta vez ha sido a pleno pulmón en Bruselas. Pedro Sánchez está acabado, y toda Europa ya lo sabe. Solo es cuestión de tiempo, y cuando caigamos, será una caída espectacular. Los medios de la derecha insisten en restablecer importancia al episodio, afirmando que el abucheo no fue tan grave, que se limitó a un reducido grupo de eurodiputados y que el resto del hemiciclo estaba encantado con su presencia. El problema es que el vídeo se ha difundido por doquier, y cualquiera con ojos puede ver cómo casi la mitad del Parlamento Europeo le gritaba mentiroso con la furia de una suegra despechada en Navidad.
El PSOE trata de presentar este incidente como una muestra de liderazgo, y algunos socialistas han intentado darle un giro, convirtiéndolo en un épico momento de resistencia. Argumentan que Sánchez es tan valiente que no se deja intimidar por la ultraderecha europea, o que cuando un líder genera tanto rechazo es porque sus ideas son tan innovadoras que provocan reacciones viscerales. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Lo ocurrido hoy evidencia que Pedro Sánchez ha perdido todo respeto en Europa, su discurso ha carecido de credibilidad y su imagen de gran líder socialista resulta absurda. Lo peor no es únicamente el abucheo, sino lo que éste representa en el ámbito político. No solo proviene de eurodiputados que le gritan mentiroso, sino que es un mensaje directo de la propia Unión Europea, diciéndole que nadie se cree ya su relación. En Bruselas, todos saben que España se ha convertido en un circo político, donde un individuo con complejo de emperador viola todas las reglas democráticas para mantenerse en el poder, pactando con separatistas, indultando golpistas, manipulando la justicia y, luego, presentándose con una sonrisa de vendedor de coches usados para ofrecernos una democracia perfecta. Pero la farsa ha terminado, y Europa ya no se deja embaucar. Este episodio no es simplemente una anécdota, es una señal inequívoca de que el tiempo de Pedro Sánchez se agota. Es el reflejo de un desgaste imparable, de un líder que ha perdido credibilidad tanto en España como en el extranjero, y cuyas grietas políticas se evidencian a plena luz del día. Cuando un presidente es asestado de esta manera en el Parlamento Europeo, con un clamor unánime de mentiroso resonando en el hemiciclo, significa que su imagen está irremediablemente dañada. Y sumado al creciente rechazo en España, el cóctel es explosivo. Durante años, Pedro Sánchez ha jugado a ser el tramposo perfecto, un maestro de la prestidigitación política capaz de decir hoy una cosa y mañana su opuesto sin titubear, engañando tanto a amigos como a desconocidos, manipulando la opinión pública a su antojo y utilizando los medios para construir una burbuja de propaganda en la que siempre se muestra como el salvador de la patria. Su mayor error fue creerse su propia mentira, porque, al final, la realidad siempre impone su veredicto y Europa ya ha desenmascarado a Pedro Sánchez. Lo sucedido en Bruselas marca un antes y un después. No se trata únicamente del abucheo, sino de que ha quedado claro que su liderazgo es un chiste, incluso fuera de nuestras fronteras. En España, gracias a su maquinaria mediática y al control de ciertas instituciones, aún consigue disfrazar su imagen y vender su relación de gran estadista progresista, pero en Europa eso ya no tiene cabida. En Bruselas se le percibe por lo que realmente es, un político oportunista sin principios, sin palabra, capaz de hacer cualquier cosa para aferrarse al poder. Y lo más preocupante para él no es solo el abucheo, sino lo que este símbolo. Un dirigente puede cometer errores y perder popularidad, pero jamás puede permitirse perder el respeto de sus propios aliados. Lo ocurrido hoy en el Parlamento Europeo demuestra que Pedro Sánchez ha perdido el respeto a nivel internacional. Sus colegas europeos ya no lo toman en serio, no lo ven como un líder fuerte ni un referente, sino como un mentiroso compulsivo en quien no se puede confiar. En política, eso es casi una sentencia de muerte, ya que los líderes no sobreviven solo con votos. Requieren el apoyo internacional, credibilidad y aliados, y Sánchez los está perdiendo todos. El PSOE tratará de disfrazar lo sucedido, de fabricar otra cortina de humo para que en España no se pueda del ridículo de su líder en Bruselas, pero el daño ya está hecho. El vídeo del medio parlamento gritando mentiroso a su cara quedará en la historia como un símbolo de su decadencia, una marca imborrable que lo perseguirá hasta el final de su mandato. Cuando la historia recuerde a Pedro Sánchez, no lo hará como el líder progresista que él pretende ser, ni como el gran estratega o salvador de la izquierda, sino como el presidente que mintió tanto que hasta en Europa se le gritó la verdad en la cara. En política se puede engañar a algunos por un tiempo, se puede manipular y vender humo, pero la verdad, al final, siempre alcanza. Y en este caso, la verdad se ha gritado a pleno pulmón en Bruselas. Pedro Sánchez está acabado. Él lo sabe, su partido lo sabe y ahora toda Europa lo sabe. Es solo cuestión de tiempo, y cuando caiga, será un espectáculo digno de ver.